Buenas tardes, profesor. Bueno, yo voy a hacer la exposición sobre los criterios que debemos tomar en cuenta. Ese es el trabajo número 5 que hicimos, que trata sobre los criterios técnicos del diseño de las líneas de transmisión eléctrica. Es muy importante estos criterios a la hora de la utilización de los materiales de transmisión, o sea, los conductores adecuados. Debemos tomar en cuenta que estos ya vienen fabricados, ya hay empresas que se encargan, tomando en cuenta los criterios ambientales, económicos, calentamiento y todo eso, muchos criterios que tomamos en cuenta, pero esas empresas ya tienen los conductores hechos, ya han hecho ese tipo de pruebas. Por lo menos ahorramos esa parte allí. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora hacer, a la hora de tener en cuenta, a la hora de la construcción, de la elaboración, de la transmisión y distribución, debemos tener en cuenta criterios económicos, ambientales, terrenales y otros criterios a tomar en cuenta para el diseño de una línea de transmisión. En este caso sería un sistema de transmisión. Se debe tomar en cuenta la localización de los centros de generación, necesariamente que no coinciden nunca con los centros de consumo. Esto será y también con los centros de distribución. Hay ciertas instancias que se deberían tomar en cuenta, el tipo de ambiente, porque en todos los lugares el ambiente no es el mismo, las características ambientales, vamos a hallar humedad, temperatura, viento, tipo de terreno, bueno, tantas cosas que influyen allí. Hay que tomar en cuenta una manera económica, la parte económica. Hay que tomar en cuenta, bueno, no sé si me estoy viendo allí, lo que pasa es que no tengo quien me grabe y estoy utilizando un aparatico allí, pero bueno, espero que me vea. Pero bueno, no sé si me estoy viendo. Bueno, también se tienen que tomar en cuenta lo que va a soportar ese conductor, el tipo de carga que va a llevar, la transmisión, la cantidad de carga, la cantidad de energía. Eso todo tiene gran importancia y gran función en cuanto a las estructuras a utilizar. ¿Te acuerdas que son unos conductores que van por unas torres, y esas torres también deben tomar en cuenta el peso y todo eso de que influyen los conductores, el viento, el peso, la fuerza, la tensión, bueno, muchas cosas. Los detalles técnicos de los materiales utilizados en la construcción de una línea de transmisión eléctrica serían habría que tomar en cuenta la distancia vertical, los coeficientes de elongación o de estiramiento. Deberíamos también tomar en cuenta lo que es la resistividad del material que estamos utilizando. Características principales de los conductores metálicos, son qué tipo de material, si son aluminio, cobre, la viscosidad, densidad, conductividad, resistencia térmica, resistencia al aire, estiramiento, elongación, ayuda, azimut en grados, para varias latitudes del sol y declinación de 23 grados centígrados, factores para altitudes de calor sobre el nivel del mar, calor total recibido por una superficie sobre el nivel del mar debido a los rayos del sol y los calores específicos de materiales conductores a 25 grados centígrados. También tenemos que tomar en cuenta las características mecánicas, dimensiones de los postes de concreto, si son de hierro, porcentaje de error de cálculo entre
bueno, la distancia, todas esas cosas, también los factores de sobrecarga para las estructuras de los soportes que soportan a los conductores. La función de los materiales utilizados en la construcción de una línea de transmisión eléctrica. Aquí se le llama línea aérea a una instalación con la finalidad de transmitir energía eléctrica. Esto se realiza con elementos de conductores, elementos de soporte, y estos soportes están formados por pósteres, torres, entre otros, que estos van directamente a tierra y son los que hacen los soportes de la línea o de los cables eléctricos. En la construcción de las líneas eléctricas de transmisión de energía eléctrica se utilizan exclusivamente conductores metálicos desnudos, o sea, que lo que vemos por allí que son guayas. Normalmente a la intemperie, nosotros salimos a la calle y podemos ver ese tipo de guayas que circulan por allí, y los postes altos de alta tensión que siempre nos han dicho, y aunque no conozcamos mucho de electricidad, nos damos cuenta, desde pequeños nos enseñan, mire, esa es alta tensión, y son el poste y los cables y las guayas. Bueno, eso nos enseñan a nosotros y eso lo aprendemos nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos también que tomar en cuenta unas características principales que deben presentar una baja resistencia eléctrica y una baja pérdida en el efecto Joule a consecuencia. Presentar elevada resistencia mecánica al estiramiento, de manera de ofrecer una elevada resistencia a los esfuerzos permanentes o accidentales. Y el costo debe ser un costo, claro, que por lo menos un costo limitado, pues, porque no se puede exceder. Existe el presupuesto también que deben tomar en cuenta, y muchas veces los costos influyen en esas construcciones. Criterio utilizado para la selección de un conductor que transporta energía eléctrica. Bueno, el cable desnudo es el que normalmente se utiliza en Venezuela. Es una aleación de aluminio. Hay cable de aleación de aluminio protegida con PVC y cable desnudo de aluminio con alma de acero. Construcciones de una línea de transmisión eléctrica. Se llama línea de transmisión eléctrica. Perdón, me he equivocado. Ahora sí, criterio utilizado para la selección de un cable de guarda. Un cable de guarda, sabemos que es como cuyas características debe tener, pues, los cables de guardia y cables de retención. Vamos a ver, no sé si se ve aquí bien. Así, vamos a ver acá, a ver si se está viendo lo que estoy hablando, que la pantalla está blanca. Bueno, ¿verdad? Yo trato de que se vea aquí, pero es que no sé cómo ponerlo por aquí. Bueno, los conductores, los cables de guarda y cables de retención, vamos a ver esto de aquí. No sé si se ve. Los conductores y cables de guarda y cables de retención deben cumplir los siguientes requerimientos de acuerdo a las condiciones a las cuales serán instalados. Conductores aéreos tenidos en redes no superior al 25% de la tensión de rotura. Ellos tienen un límite de tensión el cual debemos tomar en cuenta, y ese debe ser un 75% utilizable, y el otro 25%
dejarlo allí, pero como red superior, no superior a 25%, perdón. Estoy diciendo las cosas que ven. Instalación con herrajes apropiados. Los herrajes son los que hacen, lo que se usan en los finales de la línea, los que sujetan las guayas, los que sujetan lo que se llama las líneas de transmisión, pues. Entonces, esos materiales también, eso depende mucho del material que se utilice, depende también del medio ambiente y de esas cuestiones así. En todas las instalaciones, en todos los sistemas de transmisión, no son iguales, eso varía mucho. Se debe tomar el criterio de pérdidas técnicas de la selección del conductor económico, porque a veces la economía no es que da muy buen resultado en cuanto hay cables económicos que son buenos, pero otros que son de mala calidad, y la durabilidad del sistema instalado es de vida más corta, aunque puede funcionar correctamente al principio, posteriormente la durabilidad no es la misma. Utilización de conductores aislados o semidesnudos donde se requiera. En todos los lugares no se va a utilizar los mismos conductores, y hay unos que en parte se van a utilizar desnudos y otros no. Aquí en Colombia he visto que hay cables por lo menos lo que son 220, 360, 110 que van todos cubiertos con un material aislante y van unidos, van allí hacia el poste, y desde el poste ellos ahí sí se distribuyen, pero con cables también forrados, que van directamente desde el poste al medidor. Criterios en la construcción de la fundación a malla tierra de una torre de transmisión. Bueno, tiene que ser algún sistema plano, si es posible lo más plano posible, y si no debería hacerse el plano por allí. Debe tener las conexiones. No sé si aquí no se ve bien para ver. Debe tener un electrodo que es el que recibe el rayo, la descarga, pues. Debe tener contrapesos para que no se mueva o se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, debe estar en un lugar plano, pues. Un lugar plano, porque de allí depende que la estabilidad de la torre también. Debe tomar en cuenta también la tensión de lo que va a soportar, qué cantidad de cables, el número de cables, el peso de los cables, todo eso debe tomarse en cuenta. Torre de transmisión eléctrica, bueno, variadas, hay muchas formas variadas, ya vienen preconstruidas la mayoría, según la necesidad, ya vienen preestablecidas porque ya viene como una especie normativa. Entonces ya por lo menos no hay que pensar en esas cosas de un diseño nuevo. Claro, no hay una torre específica, pero ya viene la mayoría preconstruida con sistema eléctrico ya con un sistema ya listo, o una para ser instalada, pues ya no hay que hacer tantos análisis. Tipo de esfuerzo mecánico que soportan las torres de transmisión eléctrica. Acá se debe tomar en cuenta que el primer esfuerzo mecánico es depende de la altura. Eso de la mayor altura, mayor peso y mayor estabilidad necesita. Por eso debe tener un buen contrapeso, un buen cimiento, un buen contrapeso, una buena fundación. Las patas deben estar bien sujetas, aparte de estar metidas allí, deben tener una especie de asideros donde se sostengan. Deben tener las guías de cable, debe presentar
dependiendo del tipo de la cantidad de brazos que vayan a sostener las guías, los cables. Efectos eléctricos de una línea de transmisión. Los efectos eléctricos de una línea de transmisión, pudiéramos decir que vamos a ver el campo eléctrico, el corriente eléctrica, el potencial eléctrico, el magnetismo, entre otros. Los métodos de cálculo, bueno, hay fórmulas que existen para hacer el cálculo de lo que vayamos a utilizar, de cómo va a ser la elongación, el ángulo, todo lo que tenemos que tomar en cuenta, el peso, la fuerza que va a ejercer, todo eso son los métodos de cálculo utilizados. El efecto Krebs es un parámetro usualmente empleado y se caracteriza en el sistema Krebs de los materiales. El parámetro usualmente empleado para caracterizar la resistencia al Krebs, o sea, esa es la elongación, que llaman el efecto Krebs, si no me equivoco, de materiales metálicos en ensayos de corta duración, 1000 horas o menos. Es el tiempo de ruptura, más o menos de una tensión. Claro, aquí también se debe tomar en cuenta la temperatura, los efectos mecánicos, la deformación por el efecto Krebs. Difieren con los materiales, pues, de eso va dependiendo también de los materiales que vayamos usando. Aún para un mismo material, diferentes mecanismos pueden actuar bajo distintas combinaciones de tensión y temperatura, dependiendo del lugar, el efecto ambiental que pueda surgir allí, porque debemos entender también que todos los ambientes no son iguales, pues. Hay unos más fríos que otros más calientes que otros, bueno, y así sucesivamente. Hay otros que son más secos y otros más humedad. Bueno, los cálculos mecánicos para la estructura de la torre metálica. Aquí se tomaría en cuenta más que todo es el ángulo donde se va a instalar. Recordemos que tiene que ser en un lugar plano, pero tenemos que tomar en cuenta son los ángulos donde va a ser utilizado pero normalmente como ya se les dio, eso ya viene prefabricado. Ya eso ya está casi, como dice, ya las medidas que se han tomado, ya es algo que ya viene preestablecido ya. Y en cuanto a estos cálculos, bueno, nosotros debemos hacer es como un repaso y verificar cuál es la que nos va a servir y cuál es la utilidad que le vamos a dar, pues, dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar y la torre que vayamos a utilizar. Tipos de estructura de la torre eléctrica, bueno, hay muchas, hay varias. Vamos a nombrar algunas. Hay torres de 110, torres de 230-300, torres de 2x220, de 390, y bueno, hay varios tipos. Hipótesis de diseño de la estructura. Cuando hablamos de la hipótesis de diseño, es como un cálculo que se debe ser cuidadosamente estudiado, porque afectan directamente el costo de la línea eléctrica y la posibilidad de construirla. Es como decir, es una proyección sobre los costos económicos a evaluar cuando se va a realizar la ejecución vamos a llamarlo así, de la obra o la construcción de la parte de transmisión eléctrica. Actualmente existen normas que han establecido el criterio más amplio del tema donde proyectistas la responsabilidad que le compete la asumen, y de esta manera se le da la oportunidad que la hipótesis pueda ser tomada con más interés y aportar otras posibles soluciones al provecho en estudio.
A ver, las conclusiones. Bueno, para concluir, es muy importante e interesante primero tomar en cuenta la importancia que tenemos que considerar, es que tomar en cuenta todo este tipo de sugerencias, todo este tipo de, vamos a llamarlo de normas, que hay que tomar en cuenta para la construcción, son muy importantes porque allí vamos a establecer lo que son los costos, los materiales que vamos a utilizar, el tipo de conductor, el por qué, el cómo se debe utilizar, qué cantidad o qué cantidad de energía va a transmitir, qué tipo de torre vamos a usar, en qué tipo de suelo se puede usar, qué profundidad debe llevar la torre dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del tipo de relieve, qué tipo de torre se va a usar, cuántos conductores va a transportar. Todos esos son criterios que debemos tomar en cuenta a la hora de construcción de una línea de transmisión eléctrica. Y bueno, este trabajo me ha sido muy importante para mí, lo tomo como así, porque me ha ayudado pues, a entender esa parte que no conocía, sí tenía algo de idea, pero no aquí es como para refrescar o aumentar o tener un conocimiento más amplio sobre lo que es los criterios que se toman a la hora de la construcción y elaboración de un sistema de transmisión eléctrico tomando en cuenta los materiales y los costos que se pueden hacer. Bueno, esto es todo. Espero cumplir con lo requerido por el profesor. Bueno, que Dios los bendiga y feliz tarde.